Hola con todos, en esta clase vamos a hablar de las referencias bibliográficas. Mi nombre es Álvaro Taipe Rondán, soy médico epidemiólogo y esos son mis potenciales conflictos de interés. Y vamos a tocar en esta clase estos 5 temas, comenzando por qué son las referencias bibliográficas. Y es que cuando estamos leyendo, por ejemplo, un artículo, como cualquier artículo que puede ser este, y comenzamos a leer el texto del artículo, vemos que cada cierto tiempo hay números o hay algún tipo de citaciones entre paréntesis, entre corchetes o incluso sin usar estos, ¿no? Porque hay diferentes formatos. Y al final, usualmente hay una lista de referencias bibliográficas donde cada uno de estos números o símbolos es explicado. Entonces, por ejemplo, aquí se habla del síndrome de Guillain-Barré y su definición y se coloca el número 1 entre paréntesis. Y al final, en la sección de referencias bibliográficas, pues nos dice que este número 1 corresponde a este artículo científico sobre el síndrome de Guillain-Barré publicado por Walling en la revista Am Physician, el año 2013. Entonces, estas referencias van a permitir al lector saber más del tema y corroborar la información que estás mencionando en entonces, estas referencias van a permitir al lector saber más del tema y también corroborar la información que estás mencionando en tu artículo. Cuando no hay una cita, se supone que lo que estás colocando es opinión del autor, o sea, es tu opinión, y es por eso que no estás citando. Si es que estás colocando algo que no es tu opinión, pero no estás colocando la cita correspondiente, pues estás posiblemente cometiendo plagio. Algo básico sobre las referencias bibliográficas es que cada enunciado debe tener su referencia. Por favor, no hagan esto de colocar un párrafo entero con varias afirmaciones, cifras, datos, etc. Y al final colocar en paréntesis 1-5, que significa que todo esto está en las referencias 1 a la 5, o sea, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Porque el lector no puede saber de dónde ha sacado exactamente cada afirmación. En cambio, hagan esto. Coloquen una afirmación y referencienla, otra afirmación y referencienla y así sucesivamente. ¿Ok? Asimismo, hay algunos mandamientos de las referencias bibliográficas. Primero, citar fuentes verificables. Tienen que estar de preferencia disponibles en Internet, no ocultas, no difíciles de encontrar, ¿no? La buena ciencia tiene que estar disponible en revistas científicas indizadas y por tanto disponibles en Internet. La mayoría de las referencias van a ser artículos científicos. Evitar referenciar tesis, resúmenes de congresos, comunicaciones personales, porque no son del todo confiables, no han pasado por revisión por pares, por tanto, su contenido puede no ser el más exacto. Sin embargo, va a haber situaciones en las cuales sí puede ser necesario citar alguno de esos documentos porque es la única referencia que hay sobre cierto tema o porque nos brinda información clave para entender algún aspecto de tu trabajo, pero esas van a ser más excepciones. 4. Que la referencia se va a citar en el idioma original, excepto si está en algunos idiomas que no usan un alfabeto común, como el chino o el árabe, donde se pueden colocar el título en inglés entre corchetes. Si no, pues citarlo, si está en español, si está en inglés, aunque esto va a cambiar un poquito de acuerdo a las especificaciones de cada revista. 5. Hay esta suerte de leyenda urbana que dice que más del 50% de las referencias tienen que ser de los últimos 5 años. Y esto no es necesariamente cierto porque si estás, por ejemplo, trabajando en un artículo que tiene que ver con un tema en el cual ya casi nadie publica por X motivos, posiblemente muchas de tus referencias van a ser antiguas. Entonces, sí, lo ideal es que tus referencias sean lo más actualizadas posibles y casi siempre la gran mayoría de tus referencias van a ser de los últimos 3, 4, 5 años, pero no va a ser siempre. En cuanto a las autocitas, hay que tener mucho cuidado. Hay personas a las cuales les encanta citarse a sí mismas, ¿no? Entonces, redactan un artículo sobre cualquier cosa y se citan 5, 6, 7, 10 veces, o sea, citan sus propios artículos. Y esto lo hacen a veces para inflar su número de citas con ciertos indicadores, con la creencia de que eso les puede tener algún beneficio. Pero no, esas autocitas solamente se deben dar si son necesarias. Si no es necesario, pues no lo hagas. Y por último, hay que referenciar las fuentes primarias, que es algo que vamos a ver en un momento. ¿Qué significa referenciar la fuente o la referencia primaria? Por ejemplo, tenemos un artículo que ha presentado ciertos resultados, ¿ok? Y estos resultados son mencionados en otro artículo, que es una revisión o algo, y que menciona estos resultados y los resume, ¿no?
Entonces, cuando querramos nosotros referirnos a esos resultados, ¿a qué artículo vamos a citar? Posiblemente estemos leyendo este artículo 2 y pues querramos citarlo porque aquí dice justo lo que yo necesito, pero la referencia primaria es el artículo 1. Así que lo que voy a tener que citar es el artículo 1. Ok, siguiente tema es sobre el estilo Vancouver. Si bien existen varios estilos para colocar tus referencias, estilo significa cómo vas a colocar, en qué orden vas a colocar tus referencias o la información que contiene tus referencias, como por ejemplo el estilo Vancouver, APA, Chicago, ACS, etc. En ciencias biomédicas el más usado es el estilo de Vancouver. En algunas ciencias afines, como en psicología, tal vez se use más APA u otros. Pero en medicina, de lejos, el Vancouver es el más usado. Tanto así que la ICMJE y NLM han adoptado Vancouver y ya se han como casi fusionado para establecer requisitos de uniformidad del estilo Vancouver que pueden ser consultados en esta página web. La pueden copiar a su navegador y ahí lo pueden leer con más amplitud. Y ahí te dice cómo es que vamos a citar en formato Vancouver o en estilo Vancouver, artículos, libros y cualquier otro tipo de material. ¿Cómo es este estilo Vancouver? Lo primero es que en el texto vamos a tener que colocar mediante números las citas que luego van a ser explicadas en la sección de referencias bibliográficas, ¿no? El 1 va a ser el estudio de Wallich, el 2 va a ser el estudio de McCorrogan y así. Entonces, estas citas tienen que estar enumeradas consecutivamente siguiendo el orden en el que se menciona por primera vez en el texto. Es decir, si luego quiero volver a citar el estudio de Wallich, en el siguiente párrafo, por ejemplo, voy a tener que colocar entre paréntesis el número 1, porque ya le he dado ese número a esta referencia. Usualmente la cita va entre paréntesis, y cuando nos muestra dos números separados por una coma, significa que estamos citando dos artículos. Y cuando nos muestra dos números separados por un guión, significa que está citando varios artículos comprendidos en este rango, ¿no? Por ejemplo, aquí 1-3 significa que se están citando los artículos 1, 2 y 3, ¿no? Todo esto va en el texto. Y en la parte de las referencias, pues lo que te pide Vancouver es que coloques esta información en este orden. Primero los autores, luego el título, la revista, el año, el volumen y número donde se ha publicado el artículo y las páginas luego de 2 puntos. Si es que tienes muchos autores, luego del sexto autor vas a colocar et al, para no colocar cada uno de los autores, ¿no? Entonces el séptimo autor ya no es mencionado en la referencia. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una referencia en el estilo Vancouver. Vean que primero se colocan los autores que están de amarillito, ¿no? Se coloca solamente el apellido del autor y la primera letra del nombre, ¿no? Por ejemplo, Payami H es alguien que se apellida Payami y se llama H, ¿no? Tal vez Héctor, Horacio, no sé, pero su apellido es Payami. Coma, el siguiente autor, Kai J y así. Y luego del último autor viene un punto, aquí está el punto, y viene el título, ¿ok? Entonces aquí colocamos el título del artículo, un punto, y viene la revista. Y este es el nombre resumido de la revista, no es el nombre completo. En un artículo científico siempre buscamos reducir el número de palabras, así que no se les ocurrió mejor idea a los del estilo Vancouver que colocar el nombre resumido de la revista. Por ejemplo, la revista se llama The Lancet y aquí solamente he colocado Lancet, que es el nombre resumido oficial de la revista. Luego viene punto, viene el año en el cual fue publicado, 1993. Punto y coma, ven aquí, punto y coma, y va a venir el volumen y entre paréntesis el número, ¿no? Entonces este artículo fue publicado en el volumen 342 y dentro de este volumen en el número 8873. Luego vienen dos puntos, ¿sí ven? Dos puntos y las páginas. Entonces este artículo fue publicado en la página 738. Entonces así ya no hay duda sobre a qué artículo nos estamos refiriendo con todos esos datos. Aquí tenemos, por ejemplo, otro. Igual tenemos cada uno de los nombres de los autores, bueno, más que nada apellidos e iniciales de los nombres. Y vean que luego del sexto autor viene coma et al. Significa que hay más autores, puede haber muchísimos más, pero no los van a mencionar porque el estilo Vancouver dice que luego del sexto van a colocar et al. Viene luego el nombre del artículo, copiado tal cual, punto. El nombre abreviado de la revista, que es JAMA, punto. El año, 93, punto y coma. El volumen, entre paréntesis, el número, 2 puntos, las páginas. ¿Y esto qué significa? Que este artículo fue publicado en las páginas que van del 221 al 226. Es decir, te da un rango porque es un artículo de varias páginas, ¿no? Comienza en la página 221 de este número de la revista y acaba en la 226.
¿Y por qué dice 221-6? Porque es una forma que tienen para ahorrar letras o números, ¿no? No colocan 221-226 porque según este formato ya se entiende que si colocan 221-6 se están refiriendo a la página 226, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos aquí, por ejemplo, un artículo en el cual los apellidos de los autores están separados por un guión. Atamari-Anawi, por ejemplo. Aquí tenemos un autor, dos autores, tres autores, cuatro autores que han redactado este artículo, punto. Luego viene el nombre del artículo, punto, la revista, punto, el año. Y ven aquí, punto y coma, debería ir el volumen y el número. Pero hay revistas que no tienen número, que solamente tienen volumen. En este caso, ¿qué se hace? No nos complicamos, colocamos solamente el volumen. Y vean, dos puntos, debería ir la página. A veces las revistas no tienen una numeración de páginas simples, sino que usan letras dentro de la numeración de páginas. Por X motivos, ¿no? Y en este caso, este artículo está en la página, entre comillas, E50. Ahora vamos a ver algunos casos particulares. Por ejemplo, cuando el autor es un autor corporativo o una organización. Y vean aquí que tenemos una referencia y en vez del nombre del autor, que es lo primero que se debería mencionar, se menciona este grupo de investigación en programas de prevención de diabetes. Entonces, este es, digamos, el autor. Es decir, que en el artículo se menciona que este es el autor. Y posiblemente en el material suplementario del artículo o en alguna parte van a mencionar quiénes conforman este grupo. En este caso, pues se menciona que es un autor corporativo y se coloca el nombre de la organización o la corporación como autor. Luego, ¿qué pasa si tienes autores que son personas y también son organizaciones? Pues se coloca así, ¿no? Los nombres de las personas, una, dos, tres, cuatro personas, y luego el nombre de la organización. Este grupo de estudio ALF1. Entonces, ojo, todo eso lo hemos copiado del artículo científico, todo eso lo tenemos que colocar tal y como nos lo muestran en el artículo científico, aquí nosotros no inventamos nada. ¿Qué pasa si el artículo no está en inglés, ¿no? Por ejemplo, hay un artículo en un idioma X. Pues algunas revistas te van a pedir que entre corchetes coloques el título del artículo en inglés. Ahora bien, la mayoría de revistas médicas pide que las referencias estén en estilo Vancouver. Sin embargo, muchas revistas piden ciertas modificaciones al estilo Vancouver, ¿no? Una revista científica te puede decir en sus instrucciones para el autor que coloque las referencias en estilo Vancouver, pero luego te dice con más detalle, ya, pero por ejemplo, las citas deben estar no entre paréntesis, sino entre corchetes, y en las referencias debes de colocar máximo no 6 autores, sino solamente 3, y también tienes que agregar el DOI, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que cada revista nos puede pedir un estilo que, si bien es Vancouver, puede ser modificado un poco. Ahora, ¿dónde encontramos los datos para poder citar? Y tenemos tres fuentes. Uno en el mismo artículo, dos en PubMed, si el artículo está en PubMed, y tres en Lilac, si el artículo está en Lilac. En el mismo artículo, ¿qué significa? Por ejemplo, yo tengo la versión, por ejemplo, PDF del artículo, y en la primera parte pues tengo el título y los autores, y ahí ya tengo información relevante para comenzar a realizar la citación. Y usualmente en el pie de página o a veces en el encabezado de página nos dicen cuál es el nombre resumido de la revista, el año, el volumen, el número y las páginas del artículo. Y a veces nos facilitan aún más esta labor colocándonos, como en este caso aquí, de frente cómo hay que citar este artículo. Dice citar cómo y ahí te lo dan de manera explícita cómo hay que citarlo en formato Vancouver. Entonces dentro del mismo artículo podemos encontrar muchas veces los datos necesarios para poder nosotros construir la referencia. Si no está aquí podemos buscar en PubMed. En PubMed pues buscamos el nombre del artículo que nos interesa, entramos al resultado y aquí pues ven que está el título, los autores y en la parte de arriba está el nombre de la revista, el año, volumen, número y páginas, ¿no? Entonces aquí nos da también toda la información necesaria para poder realizar la cita, ¿no? Ven aquí que por ejemplo lo que vamos a hacer es colocar cada uno de los autores aquí, luego el título lo vamos a copiar y luego el nombre de la revista, el año y pues el volumen, el número y las páginas, ¿no? Vean que aquí por ejemplo dice 1993 Jan 13, o sea el 13 de enero. Vancouver no nos pide la fecha exacta, o sea, el día y el mes, solamente el año, así que esto no va a ser necesario que lo copiemos. Y PubMed muchas veces nos va a solucionar la vida, ¿no? Por ejemplo, tenemos un artículo como este en el cual por ningún lado nos dice cuál es el número resumido de la revista, o el volumen, o el número. Entonces,
lo buscamos en PubMed y en PubMed vean que nos da toda esta información, ¿no? Entonces, aquí al final con la información que nos da PubMed, pues podemos citar el artículo, ¿no? Y vean que, por ejemplo, en este caso nos dan el año y el número de la página, que es FDAB 125. Recuerdan que les dije que a veces el número de la página contiene letras. Pues sí, hay cosas raras que hacen como esta. Y algo también raro aquí es que no tiene volumen y no tiene número, y pues puede pasar, ¿no? Hay revistas que solamente tienen el año y el número de la página, y pues tendríamos que colocarlo de esta forma. Ahora, ¿qué pasa si mi artículo no está en PubMed? Puedo buscarlo en Lilacs. Ok, entonces entro a Google, busco Lilacs, y dentro de Lilacs pues pongo el nombre del artículo, y si está aquí, pues también me va a dar mucha de la información que yo necesito, ¿no? El título, los autores, el nombre resumido de la revista, volumen, número, páginas. Ok, algo también que hay que recordar es tener cuidado con los apellidos, porque a veces confundimos los nombres con los apellidos, sobre todo cuando en los artículos no está bien especificado. Por ejemplo, en este artículo, pues esos son los autores, y tenemos que el primer autor es Eduardo Acosta Arreguín. Entonces, si nosotros creemos que esta persona tiene dos apellidos, Acosta Arreguín, y su nombre es Eduardo, pues lo vamos a citar como Acosta Arreguín E. ¿Ok? Solamente la primera letra del nombre. Pero si nosotros creemos que Eduardo es su primer nombre, Acosta es su segundo nombre y Arreguín es su apellido, pues cuando lo vamos a citar vamos a colocar Arreguín E.A., que son las dos iniciales de sus dos nombres. Entonces debemos de, en estos casos, pues hacer un esfuerzo para poder entender cuáles son los nombres y cuáles son los apellidos, ¿no? Finalmente la cita sería algo así. Acosta Arreguín E, Cortés Gutiérrez MT, Font López K, Morán Álvarez C y Cravioto A. Como ven, no se coloca solamente uno de los apellidos, porque en este caso pues, los autores colocaron dos, lo cual es poco común, pero puede pasar, ¿no? Entonces tendríamos que colocar los dos apellidos, la primera letra del nombre. Aquí un ejercicio para ustedes. Vean solamente lo que está en la diapositiva. Aquí tienen el encabezado de un artículo y aquí tienen la parte superior de la página de este mismo artículo, de la siguiente página de ese artículo. ¿Okay? Teniendo esta información, este es un muñequito de Dora la exploradora, aunque no parezca. Dora nos pregunta cómo citarían ese artículo. Entonces, por favor, pónganle pausa al video y citen el artículo a mano o a computadora y luego le dan play al video. ¿Ok? Ok, vamos a ver cómo lo han hecho. Este es el artículo y la citación les debería de haber quedado algo así. Álvarez Dongo D, Sánchez Abanto J, acuérdense de los guiones, Gómez Guisado G, Tarqui Memani C, todos los autores. ¿Okay? Luego el título, sobrepeso y obesidad, bla bla bla, hasta el final. Punto, la revista, y aquí está el nombre resumido de la revista, Rev Peru Med Exp Salud Pública. El nombre largo es Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, pero ese es el nombre resumido. Y aquí es básicamente copiar esto. Punto 2012, punto y coma 29 al 3, el volumen y el número están aquí, dos puntos, 303 al 303. Ok, si lo han hecho bien, felicitaciones. Y vamos al segundo ejercicio. Igual, les voy a dejar la información, aquí está parte del artículo, y aquí está la otra parte, y aquí está una tercera parte. Arriba tenemos la primera página del artículo y abajo tenemos la última página del artículo. Entonces, ¿cuál sería la citación en Vancouver de este artículo? Entonces, pónganle pausa al video, citan el artículo en estilo Vancouver y luego le ponen play. Ok, vamos a ver cómo lo han hecho. Les debió de haber quedado algo así, ¿no? Castro Moyo M, Celis Velázquez A, Medina Fluker MC, el título y luego el nombre abreviado de la revista, el año 2012, el volumen que es 12, entre paréntesis el número que es 3 y 2 puntos, de la página 27, que es la primera página, hasta la página 34. ¿Okay? Entonces, a veces uno mismo tiene que ver cuál es la primera página del artículo y cuál es la última página del artículo. Ahora vamos a ver el estilo Vancouver para citar otros documentos. Por ejemplo, para citar libros y otras monografías, el estilo es este. Igual comienzas con los autores, punto y el título. Pero luego vas a seguir con la edición
punto, la ciudad, dos puntos, editorial, punto y coma, año, ¿no? Por ejemplo, aquí tienes a los autores de amarillo, al título de rojo. Luego viene la edición, esta es la cuarta edición. Luego viene la ciudad, San Luis, dos puntos, la editorial que es Mosby y el año 2012. Entonces, esto se refiere a la ciudad donde se ubica esta editorial. Ahora, si quiero citar una monografía de internet, por ejemplo, el formato es este, autores, título y entre corchetes vamos a colocar la palabra internet, ¿no? Luego, punto, la ciudad, dos puntos, la editorial, punto y coma, el año, entre corchetes, la fecha en la cual ha citado, punto, disponible en, dos puntos y el link. Entonces queda algo así, ¿no? Aquí tienes los nombres de los autores, punto, el título, entre corchetes, la palabra internet, para que el lector sepa que es una página web, punto, la ciudad, dos puntos, la editorial, punto y coma, el año, entre corchetes, la fecha en la cual fue citado, por ejemplo, citado el julio 9 de 2012, punto, disponible en, o en inglés available from, dos puntos y el link. Entonces, para cada tipo de documento hay un formato de Vancouver. Si tienen dudas sobre algún tipo de documento en especial, pueden entrar e informarse en este link. Por último, vamos a ver los gestores de referencias. Y es que redactar las referencias de un artículo no es tan sencillo y puede tomar mucho tiempo si lo haces a mano, ¿no? Entonces, ¿quién podrá ayudarnos? Pues un gestor de referencias. ¿Y qué es un gestor de referencias? Es un programa que nos ayuda a gestionar las referencias bibliográficas y nos ayuda mucho, ¿no? ¿Cuáles son los gestores de referencias más usados? Pues entre los más usados tenemos a Mendeley, EndNote y Zotero, por ejemplo. Tal vez alguno de ustedes haya escuchado ya antes sobre estos gestores. Y hay algunas diferencias entre estos tres. Entre Mendeley, EndNote y Zotero, pues EndNote tiene un costo, en cambio Mendeley y Zotero son gratuitos. Sin embargo, EndNote tiene algunas características adicionales, como incluir estilos de cita complejos, resulta más fácil crear tu propio estilo de cita y tiene un buen sistema para eliminar duplicados. Aunque cada vez Mendeley y Zotero están evolucionando más como para alcanzar a EndNote. ¿Y cuál de estos debería usar? Pues va a depender básicamente de lo que el grupo de investigación decida. Si todos ya tienen por costumbre usar alguno de estos, pues posiblemente les va a ser mucho más fácil redactar el artículo con este gestor. En todo caso, el grupo que va a redactar el artículo tiene que ponerse de acuerdo y establecer qué gestor es el que van a usar, porque no pueden combinar gestores a la hora de redactar. ¿Y por qué son tan útiles estos gestores? Porque como les he mencionado antes, cada revista puede tener su propio estilo para realizar referencias. Usualmente son modificaciones del estilo de Vancouver. Y es importante revisar ello al enviar a publicar el artículo a dicha revista. Es decir, si la revista te pide un Vancouver con 3 autores y con el DOI y no sé qué más, pues tienes que poner tus referencias en ese estilo. Entonces los gestores de referencias bibliográficas te ayudan a facilitar este proceso. Tú citas las referencias con el gestor y luego con un par de clics le dices al gestor que necesitas estas referencias en el formato de la revista Lancet, por ejemplo. Y los gestores usualmente ya tienen estos formatos preestablecidos y te los citan en ese formato. O en el formato de la revista New England o en el formato tal. O tal vez alguna revista te pide un formato especial. Ya tú puedes crear tu propio formato en el gestor de manera sencilla y el gestor pone todas las referencias en el formato que tú has solicitado. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con esta parte de las referencias porque muchas veces por no seguir las instrucciones de la revista, pues la revista te va a rechazar o devolver rápidamente el artículo diciéndote que las referencias no tienen el formato solicitado. Bueno, eso es todo con respecto a esta clase. Muchas gracias.